Bueno, ¿qué tal guardar la ley entonces? Porque ellos tenían sus dos cosas, ¿ok? Tienen que circuncidarles y mandarles que guarden la ley. Esto de guardar la ley forma parte de lo que es el pacto de la herencia. El pacto de la herencia se ve en Deuteronomio, los capítulos 29 y 30, ¿ok? Este es el otro pacto de la promesa que Dios hizo con la nación de Israel. Este es un pacto además del pacto que hizo con ellos en el monte Sinaí. Dice en Deuteronomio 21:1, 29:1, perdón, 29 versículo 1, estas son las palabras del pacto que Jehová mandó a Moisés que celebrasen con los hijos de Israel en la tierra de Moab. Ok, están ya después de los 40 años, están a punto de entrar en la tierra prometida bajo Josué. Dice, es un pacto en la tierra de Moab, además de él. Ok, es adicional, además del pacto que concertó con ellos en Horeb. Horeb es el monte Sinaí. Entonces, este pacto es otro pacto, es un pacto además del pacto que Dios hizo con Israel en el monte Sinaí. En el monte Sinaí, Dios hizo obviamente el pacto de Moisés con la nación de Israel. Éxodo 19, Éxodo 24, toda la ley de Moisés. El pacto de Moisés es un pacto condicional. Fíjese bien, ¿ok? Es condicional y la condición es la obediencia total a toda la ley de Moisés siempre. Okay, lea Éxodo 19, Éxodo 24. Este es el acuerdo oficial en el cual entraron Dios y la nación de Israel. Todo lo que Dios dice, lo haremos. Así de sencillo. Condicional. Entonces, Dios, tan misericordioso y omnisciente como es, anticipó del fracaso de Israel y él pues estableció este pacto con Israel, que es el pacto de la herencia en el capítulo 29 y 30. Entonces en el capítulo 29 tiene como un prefacio, es todo un repaso histórico para preparar el terreno para realmente entrar en las estipulaciones del pacto y vemos las estipulaciones del pacto en el capítulo 30. Entonces, este es el pacto en Deuteronomio 30, el pacto de la herencia. Y digo que es el pacto de la herencia porque trata de la herencia de los judíos, de Israel, ¿ok? Trata de lo que Dios quiere darles en el futuro y cómo ellos pueden entrar en aquella herencia. Es toda la herencia de los judíos, ¿ok? Entonces, ¿cuáles son las condiciones? ¿Cuáles son las condiciones? Deuteronomio 30, versículo 1. Sucederá que cuando hubieren venido sobre ti todas estas cosas, la bendición y la maldición, ok, de Deuteronomio 28, que he puesto delante de ti, y te arrepintieres, condición, te arrepintieres en medio de todas las naciones a donde te hubiere arrojado Jehová, y te convirtieres, ok, arrepentirse de sus pecados, convertirse a Dios, a Jehová tu Dios, te convirtieres a Jehová tu Dios, y obedecieres a su voz conforme a todo lo que yo te mando hoy, tú y tus hijos con todo tu corazón y con toda tu alma. Entonces, vemos aquí en los primeros versículos que la condición, bueno, es como es la conversión. Si quiere decir solo hay una condición es convertirse, pero tiene que arrepentirse y seguir a Dios con una devoción pero total, obedeciendo a su voz, obedeciendo a lo que Dios dice, obedeciendo a la ley de Moisés. Vamos a verlo luego en más detalle, eso de obedecer. Pero quiero que vea que la conversión de las condiciones del pacto de la herencia tiene que ver con obedecer a Dios y a lo que Dios ha dicho. Obediencia a todo lo que Moisés mandó. Entonces, otra vez, recuerden, los fariseos creyentes en Hechos 15, ellos saben esto. Ellos sabían lo que decía el Torah, digamos, el Pentateuco, los 5 libros de Moisés. Ellos sabían que para entrar en la herencia, lo que Dios había prometido a Israel, para recibir la bendición del pacto de Abraham, uno no solo tenía que circuncidarse, pero tenía que arrepentirse, convertirse a Dios, y eso implicaba obedecerle a Dios, obedecer a la ley. Eso es lo que dice la Escritura. Entonces, por eso que yo digo, los judíos, fariseos, creyentes en Hechos 15 tenían toda la razón de lo que estaban diciendo, que era necesario circuncidarles, porque no podían ser salvos si no se circuncidan.
Y tienen que guardar la ley de Moisés. Esto es la condición del pacto de su herencia. El pacto con las estipulaciones que Dios estableció para que el judío supiera qué es lo que tengo que hacer para heredar la vida eterna. Ahí está. ¿Ok? ¿Qué es la herencia entonces? ¿Ok? Rapidito, porque hay mucho aquí que no podemos sacar en este momento. Pero vea el versículo 3, del 3 al 5. Ok, en primer lugar, la herencia que Dios prometió a Israel tiene que ver con la tierra prometida. Ok, si te arrepintieres, te convirtieres, obedecieres, entonces Jehová hará volver a tus cautivos. Ok, tendrá misericordia de ti, volverá a recogerte de entre todos los pueblos a donde te hubiere esparcido Jehová tu Dios, y aun cuando tus desterrados estuvieren en las partes más lejanas que hay debajo del cielo, de allí te recogerá Jehová tu Dios, y de allá te tomará. Y dice, y te hará volver Jehová tu Dios a la tierra que heredaron tus padres y será tuya. ¿Ok? Recibirán la tierra prometida, te hará bien, te multiplicará más que a tus padres. Entonces, los israelitas que cumplen con los requisitos de este pacto, regresarán a la tierra prometida, la tierra que Dios les prometió en el pacto de Abraham, y ocuparán la tierra. Es casi como algo que Cristo dijo en el Sermón del Monte en Mateo 5:5. Bienaventurados los mansos, los que se convierten con contrición, convertirse a Dios con una devoción única para someterse y obedecerle. Los mansos recibirán la tierra por heredad. ¡Qué coincidencia! ¿Ok? Pero siguiendo, porque después de recibir la tierra, ellos también, en su herencia, parte de la herencia de los judíos, es la vida nueva, la vida espiritual, ¿ok? O sea, la vida eterna. Y circuncidará. Si te convirtieres, ¿cómo es? Si arrepentirse, convertirse y obedecer a la voz de Dios. Entonces Dios, sí, ok, dice, circuncidará Jehová tu Dios tu corazón y el corazón de tu descendencia, para que ames a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con tu alma, a fin de que vivas. Si es la circuncisión, no de la carne, es la circuncisión espiritual que resulta en la nueva vida, ¿ok? Los israelitas que cumplen con los requisitos de este pacto, pacto de la herencia, recibirán la vida eterna como parte de su herencia, la vida que viene con la circuncisión espiritual, la circuncisión de su corazón. Es el nuevo nacimiento, es la promesa de la vida eterna, la vida espiritual. O sea, es como Hebreos 1:14, que dice que todos los espíritus ministradores enviados para servicio a favor de los que serán herederos de la salvación. Ellos, los judíos, van a heredar la vida eterna porque parte de su herencia en el pacto de la herencia es la vida eterna que viene por medio de esta circuncisión del corazón. ¿Okay? Y también por esto vemos por qué es que dijo este joven rico. Un hombre principal le preguntó diciendo, maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Esa es una pregunta honesta. Yo no sé cuántos mensajes he oído de gente leyendo o metiendo la doctrina de Pablo en este pasaje. En este pasaje, Dios no ha dado la revelación de Pablo. Este muchacho está haciendo una buena pregunta. ¿Qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? Y todo el mundo dice, pero no tiene que hacer nada, solo tiene que creer en Cristo Jesús. Mentiras. Lea la Biblia. Compare la escritura con la escritura. La vida eterna para un judío es parte de su herencia, y su herencia tiene que ver con el pacto de la herencia aquí en Deuteronomio 30. Es una buena pregunta. La vida eterna forma parte de su herencia. Hay cosas que el judío tiene que hacer conforme a este pacto para heredar la vida eterna. Ok, él también recibirá el reino. Okay, vea lo que dice el versículo 7.
el reino. Y pondrá Jehová tu Dios todas esas maldiciones sobre tus enemigos y sobre tus aborrecedores que te persiguieron. ¿Ok? Entonces Dios pondrá a los enemigos de Israel por debajo, pondrá a Israel encima. Israel encima de las naciones otra vez. Israel será cabeza de las naciones. Entonces participación en esta herencia del reino. ¿Ok? Y Dios desarrolla este versículo y esta estipulación, esta promesa en el pacto de David, en 2 de Samuel capítulo 7. Es otro pacto incondicional. Entonces, si quiere ver cómo el desarrollo y cumplimiento de esta promesa aquí, que es un poco, no sé, mientras que Dios nos dé más revelación progresiva, entonces esto se va aclarando más y más. ¿Ok? Pero vea, forma parte de la dependencia o forma parte de la herencia de los judíos. Entonces el judío, si quiere participar en esta herencia, participar en el reino futuro, ¿ok? Depende del individuo, tiene que cumplir con los requisitos, tiene que llenar las condiciones. Entonces es el reino. Y también, obviamente, en el reino, las bendiciones. Y tú volverás y oirás la voz de Jehová, pondrás por obra todos sus mandamientos que yo te ordeno hoy. Te hará Jehová tu Dios abundar en toda obra de tus manos, en el fruto de tu vientre, en el fruto de tu bestia, en el fruto de tu tierra, para bien, porque Jehová volverá a gozarse sobre ti para bien, de la manera que se gozó sobre sus padres. ¿Ok? Entonces, es la bendición. Toda la bendición del pacto de Abraham forma parte de la herencia de los judíos. Entonces ellos tienen estas 4 cosas, ¿ok? La tierra prometida, la vida nueva, el reino y la bendición en el reino. Todo lo que proviene del pacto de Abraham está ya bajo las condiciones del pacto de la herencia. Porque bajo el pacto de Moisés ellos desobedecieron, se rebelaron y lo perdieron todo. Entonces Dios en su misericordia les dio este pacto, ¿ok? Y vea lo que Dios hace, porque después de decirles, yo voy a darle la tierra prometida, voy a darle la vida nueva, voy a darle el reino, voy a darle la bendición en el reino. ¿Cuándo? Cuando obedecieres a la voz de Jehová tu Dios para guardar sus mandamientos y sus estatutos escritos en este libro de la ley. Cuando te convirtieres a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, entonces vea lo que Dios hace. Pone las condiciones acá en los primeros 2 versículos. Repasa las condiciones acá en el versículo 10. Entre los primeros 2 versículos y el versículo 10 están todas las promesas de lo que es la herencia de los judíos. Entonces Dios dice, si llena las condiciones, entonces yo haré todo esto. Y Dios dice, yo haré todo esto cuando ustedes llenan todas estas condiciones. Entonces, otra vez, ¿ok? Otra vez, vea. Cada israelita tiene que convertirse de su pecado a Dios, ¿ok? Ya no es una promesa de Abraham y toda su descendencia. O sea, yo soy hijo de Abraham, entonces ya tengo la bendición porque así es la promesa a toda la descendencia de Abraham, ¿ok? Ya no, porque Dios agarró toda la bendición del pacto de Abraham y lo puso bajo la condición del pacto de Moisés. Ok, toda la bendición, si quiere la bendición, Deuteronomio 28 del 1 al 14, toda la bendición ahora está condicional. Ok, se condiciona ¿con qué? Con la obediencia de Israel. Israel fracasó en su desobediencia, hizo el becerro de oro y toda la historia de ellos es una historia de rebeldía, desobediencia, igual que la historia de la vida de nosotros. Ok, entonces no estamos echando la culpa a nadie. Ok, somos iguales, somos seres humanos. Pero Dios en su misericordia le dio al individuo judío, al israelita, la oportunidad de entrar en la bendición que él prometió a toda la nación. Toda la nación tiene toda la oportunidad. Todo judío puede entrar en esta herencia, pero ya depende del individuo. Ya no es como una cobertura para toda la nación. No, es cada individuo tiene que
convertirse de su pecado a Dios, una devoción a Dios. Y esto incluye obedecer a Dios y guardar los mandamientos de la ley, ¿ok? De la ley. Entonces los judíos fariseos creyentes en Hechos 15, ellos sabían esto y por esto estaban insistiendo en que los nuevos convertidos se circunciden y guarden la ley, ¿ok? Voy a brincar esto. Esto es este pasaje, wow. Pablo lo cita en Romanos 10 y esto debe como que, vea, aquí está Romanos 10, del 6 al 8. Esto debe hacernos pensar. ¿Por qué? Porque Romanos 10 tiene que ver con la salvación en nuestra época. Este pacto tiene que ver con la salvación. Este pacto es la base de toda la soteriología desde este capítulo en adelante para toda la eternidad. Y Dios dice, mira, yo he puesto delante de ti, ok, cada individuo, está hablando a cada individuo, hoy la vida y el bien. Si quiere vivir, tener la vida eterna y el bien, todo el bienestar que es la bendición, o la muerte y el mal. Porque yo te mando hoy que ames a Jehová tu Dios, que andes en sus caminos y guardes sus mandamientos. Son las mismas condiciones. Guardes sus mandamientos, sus estatutos y sus decretos. ¿Ok? Siguiente página. Para que vivas. Ahí está otra vez, condicional, para que vivas y seas multiplicado. Y Jehová tu Dios te bendiga en la tierra a la cual entras para tomar posesión de ella. Más, ok, el gran aviso, más si tu corazón se apartare y no oyeres y te dejares extraviar y te inclinares a dioses ajenos y les sirvieres, yo os protesto hoy que de cierto pereceréis, no prolongaréis vuestros días sobre la tierra donde vais pasando el Jordán para entrar en posesión de ella. A los cielos y a la tierra llama por testigos hoy contra vosotros que os he puesto delante la vida y la muerte. Fíjese bien, la vida y la muerte. Quiere ir al cielo, al infierno. Quiere la vida, quiere la muerte. La bendición y la maldición. Dice, escoge pues. Cada individuo escoge. Lo siento mucho, mis hermanos calvinistas. Ahí está. Dios dice, escoge. El hombre puede escoger ser salvo o no. Dios hace toda la salvación. Dios nos hace nacer de nuevo. Es de Dios. La salvación es de Dios. Pero Él no va a decidir para nosotros. Escoge pues la vida. Eso es lo que Dios quiere. Escoge pues la vida para que vivas y tú y tu descendencia. ¿Cómo? Amando a Jehová tu Dios, atendiendo a su voz, siguiéndole a Él, porque Él es vida para ti. Y prolongación de tus días, a fin de que habitéis sobre la tierra que juró a Jehová a tus padres, Abraham, Isaac y Jacob, que les había de dar. Es toda la bendición del pacto de Abraham. ¿Ok? Entonces, los fariseos creyentes aquí en Hechos 15, ellos lo saben, ¿ok? Ellos tienen toda la razón en lo que están diciendo aquí. Es necesario circuncidarlos, ¿ok? Génesis capítulo 17, por lo que dice el pacto de Abraham y mandarles que guarden la ley de Moisés, porque eso es lo que dice el pacto de la herencia en Deuteronomio 30. El pacto de Abraham requirió la circuncisión. El pacto de la herencia requiere que guarden la ley de Moisés. Entonces, este capítulo no trata de legalismo. Este capítulo, este asunto, esta cuestión, trata de la nueva revelación que Dios le dio a Pablo, la nueva dispensación, lo que Dios le dispensó a Pablo. Es toda una nueva revelación, ¿ok? Otra vez, la Biblia, Antiguo Testamento, Nuevo Testamento, aquí está la cruz. Este es el libro de Hechos, ¿ok? Hechos 1, Hechos 2, los capítulos de Hechos, hasta aquí, ¿ok? Esta es la línea de tiempo de la vida del ministerio de Pablo. Antes de la revelación de Pablo, que tenemos esta línea roja, no estaban predicando nada, salvo el evangelio del reino. Eso es lo que sabían, el evangelio del reino, el mensaje de la salvación era de Deuteronomio 30. El mensaje de la salvación de Deuteronomio 30 llegó a ser llamado el evangelio del reino. Cuando Juan el Bautista llegó a la escena, cuando Cristo llegó a la escena, cuando los apóstoles fueron enviados, estaban predicando el evangelio del reino, estaban predicando el mensaje de Deuteronomio capítulo 30, el mensaje del pacto de la herencia. Pero Dios le dio a Pablo una nueva revelación, un nuevo evangelio y un evangelio que nos da entrada en un reino mucho más amplio que el reino de Israel. El reino de Israel está en la tierra prometida. El reino en el cual entramos nosotros es el reino de Dios. Como hijos de Dios, nacemos de nuevo, estamos nacidos en este reino. Es el reino espiritual amplio, en donde no hay judío ni griego. Y ahí estamos. Entonces,
a esos fariseos en Hechos 15, ¿ok? Les faltaba la nueva revelación que Dios le dio a Pablo. Es una nueva revelación, una nueva autoridad, una nueva dirección en el plan de Dios, ¿ok? Dios estaba cambiando de dispensación. Esta es la cuestión que tienen que resolver en Hechos 15. Y vea, se reunieron los apóstoles y los ancianos para conocer este asunto. Ahí están, ¿ok? Ahí están. Y después de mucha discusión, ¿ok? Otra vez, discutiendo mucho. Pedro reconoce la nueva revelación. ¿Por qué? Porque él ya la vio en la vida de Cornelio en Hechos 10 y se lo explicó a los judíos, a estos mismos judíos en Hechos capítulo 11. Entonces Pedro se levantó y les dijo, varones hermanos, vosotros sabéis como ya hace algún tiempo que Dios escogió a los gentiles, que los gentiles oyesen por mi boca la palabra del evangelio y creyesen. Cornelio, Hechos 10. Y Dios que conoce los corazones les dio testimonio dándoles el Espíritu Santo lo mismo que a nosotros. Ninguna diferencia hizo entre nosotros y ellos, purificando por la fe sus corazones. Entonces ahora, ¿por qué tentáis a Dios poniendo sobre la cerviz de los discípulos un yugo que nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar? Entonces dice, antes creemos que por la gracia del Señor Jesús seremos salvos de igual modo que ellos. Entonces ya es por fe, por medio de la fe, por gracia, por medio de la fe. Pedro reconoce, ok, ya tenemos una nueva dispensación. Dios está cambiando de rumbo en su programa. Entonces hay un cambio. Pedro lo reconoce. Pablo obviamente lo reconoce, versículo 12. Entonces toda la multitud cayó, oyeron a Bernabé, a Pablo, que contaban cuán grandes señales y maravillas habían hecho Dios por medio de ellos entre los gentiles, porque Dios confirma su palabra a los judíos con señales y maravillas. Esa es la promesa de Dios. Pero ahora, ¿quién habla después? Pablo lo reconoce, Pedro lo reconoce. Y cuando ellos callaron, Jacobo abre la boca. Jacobo, el pastor en Hechos 21 con sus judíos, miembros de su iglesia celosos por la ley. Cuando ellos callaron, Jacobo, el pastor de la iglesia en Jerusalén, el medio hermano de Jesús, respondió diciendo, varones hermanos, oídme. Simón ha contado cómo Dios visitó por primera vez a los gentiles, ¿ok? Cornelio, para tomar de ellos pueblo para su nombre. Y con esto concuerdan las palabras de los profetas como está escrito. Después de esto volveré y reedificaré el tabernáculo de David que está caído, repararé sus ruinas y lo volveré a levantar para que el resto de los hombres busque al Señor y todos los gentiles sobre los cuales he invocado mi nombre. ¿Ok? Dice el Señor que hace conocer todo esto desde los tiempos antiguos. Por lo cual, aquí está, fíjese bien, yo juzgo que no se inquiete a los gentiles que se conviertan a Dios. Y ahí sigue con toda su hablada, ¿ok? Jacobo dice, yo juzgo, yo decido, esta es mi decisión. Yo he visto la situación, he evaluado la situación y yo juzgo. Decide y declara. Él reconoce la nueva revelación de Pablo como la nueva autoridad. Es una nueva autoridad de parte de Dios para la iglesia. Dios habló por medio de Pablo. Es una nueva revelación, nueva dirección y, como dije, una nueva dispensación. ¿Ok? Los gentiles ya son salvos igual que los judíos y es por la gracia del Señor por medio de la fe. Ok, listo. ¿Qué es lo que dice ahora la revelación de Pablo en Efesios 2, 14 y 15? Porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos, expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, el cuerpo de Cristo, nueva revelación de Pablo, haciendo la paz. Entonces, el Señor Jesucristo ya abolió en su carne la ley de los mandamientos. Ya. Guardar la ley, no, ya no más. No.
Y luego en Gálatas, porque entonces, ¿para qué fue la ley? ¿Para qué es que Dios nos dio la ley o le dio la ley a la nación de Israel? Gálatas 3:24, ustedes saben este versículo, de manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo a fin de que fuésemos justificados por la fe. Pero venida la fe, ya no estamos bajo ayo, pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús, porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Ya no hay judío ni griego. Entonces no podemos hablar de no, tenemos ciertas condiciones para los gentiles, ciertas condiciones para los no, ya en Cristo no hay judío, no hay griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo. La ley era el ayo para llevarnos a Cristo, en quien somos justificados por la ley, por la fe sin las obras de la ley. Ahora en Cristo ya no hay judío ni griego. O sea, en nuestra época, bajo nuestra dispensación, lo que Dios dispensó a Pablo, bajo la nueva revelación de Pablo, no hay diferencia entre judío y gentil. Todos tenemos acceso directo a Dios. Todos tenemos acceso directo a la salvación por medio de Jesucristo. Todos somos salvos por gracia, por medio de la fe, no por obras, no por la ley. Aún Pablo dice, Gálatas 5:6, ay, ¿dónde está? Porque en Cristo Jesús, ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, sino la fe que obra por el amor. Entonces, ni la circuncisión, ni la incircuncisión, es que no vale. Esta es la revelación que Dios le dio a Pablo. Y todos la reconocieron como la nueva autoridad de parte de Dios en Hechos 15. Pablo, Pedro, Jacobo, los ancianos, los otros apóstoles allá, la iglesia en Jerusalén. Ya se resolvió, punto. No más adelante en el programa de Dios, ¿ok? Pero 8 años después llegamos a nuestro pasaje. 8 años después, Pablo y los suyos llegaron a Jerusalén. ¿Ok? Empiezan a hablar con Jacobo, los ancianos de la iglesia en Jerusalén, contándoles las cosas que Dios ha hecho entre los gentiles. Cuando ellos lo oyeron, Jacobo y los suyos en Jerusalén, la iglesia allá, glorificaron a Dios, le dijeron, ya ves, hermano, cuántos miles de judíos hay que han creído, y todos son celosos por la ley. Pero se les ha informado a esos judíos creyentes celosos por la ley en cuanto a ti, Pablo, que enseñas a todos los judíos que están entre los gentiles a apostatar de Moisés, diciéndoles que no se circunciden a sus hijos ni observen las costumbres. Ok, es como que torcer la verdad solo un poquitico. Porque Pablo enseñaba que la circuncisión ya no vale. Si quiere circuncidarse, que hágalo, no hay ningún problema, ¿ok? No es algo que puede hacer si quiere hacerlo por costumbre o por higiene o lo que sea, no hay ningún problema. Y si quiere observar las costumbres, observe las costumbres. Pablo observaba ciertas costumbres y ciertas costumbres no. Pero vea el problema, Jacobo, después de 8 años, después de yo juzgo, dijo él, yo juzgo que esta revelación es de Dios. Entonces, todavía es el pastor de judíos creyentes que son celosos por la ley. Todavía es pastor de judíos que violentamente insisten en que los nuevos convertidos se circunciden y guarden la ley. Es el mismo asunto de Hechos 15. Jacobo dijo en Hechos 15, pero luego no lo hizo. Más bien hizo lo que bien le parecía, lo que él quería. En Hechos 21, Jacobo y su iglesia en Jerusalén están todavía enseñando lo mismo que antes en Hechos 15. Jacobo, lea esto. ¿Qué pues, Pablo? ¿Qué pues? La multitud se reunirá de cierto porque oirán que has venido. Haz pues esto. Buen plan. Ok, buen plan. ¿Cuál es tu plan, Jacobo? Haz pues esto que te decimos. Hay entre nosotros 4 hombres que tienen obligación de cumplir voto. Es voto nazareno. Número 6. Tómalos contigo y purifícate con ellos. Pablo, purifícate con ellos. ¿Ok? Fingir
Es lo que está diciendo. Pablo, tenemos un buen plan. Fingir, ¿ok? Fingir, aparentarse como tuviera como voto de Nazareo. Purifícate con ellos, paga sus gastos para que se rasuren la cabeza y todos comprenderán que no hay nada de lo que se les informó acerca de ti, sino que tú también, vea, fingir, aparentarse, para que todos sepan también que andas ordenadamente guardando la ley. Wow. Wow, como si fuera una necesidad. Wow. Ok, vea, Jacobo quiere que Pablo les muestre a los judíos creyentes en Jerusalén que él, Pablo, guarda la ley. ¿Por qué? ¿Por qué tiene que hacer esto? ¿Por qué es un asunto en Jerusalén? ¿Qué ha estado haciendo Jacobo por los últimos 8 años? 8 años. 8 años tuvo para enseñarle a su iglesia la nueva revelación de Pablo, la nueva dispensación de parte de Dios, el nuevo rumbo en el programa de Dios. Es que Jacobo que dijo, yo juzgo ahí en Hechos 15, estaba de acuerdo con todo. Entonces, ¿qué estaba haciendo durante los últimos 8 años? Los últimos 8 años. Dijo y no hizo. No tenía ninguna intención de hacer lo que él dijo. Pablo. Por supuesto, Pablo guardaba ciertas cosas de la ley para no ofender a los judíos. 1 Corintios 9. Pues ahí está bien. Pero Pablo no guardaba la ley como si fuera una necesidad. Entonces dijeron, Jacobo, los suyos, dijeron en Hechos 15 que reconocían la revelación de Pablo como la autoridad absoluta de Dios. Pero en Hechos 21 vemos que no lo hicieron, no se sometieron a la palabra de Dios. Ellos seguían predicando el evangelio del reino, el evangelio de Deuteronomio 30, que tiene que circuncidarse y tiene que guardar la ley. Están predicando lo mismo. ¿Ok? Fíjese en lo que estamos viendo. Prefieren ejercer el ministerio conforme a su propio parecer en vez de reconocer la autoridad absoluta sobre ellos de la nueva revelación que Dios dio por medio de Pablo. Este es el asunto. Este es el testimonio de Jacobo. Hoy somos judíos celosos. Él menospreció la palabra. Tenía en menos de lo que merecía la palabra de Dios. La tenía en menos de lo que merece. Y su menosprecio llegó a ser desprecio porque no le importaba nada. Seguía haciendo lo que bien le parecía. ¿Y sabe lo que pasó? Dios lo dejó. Dios lo dejó. Salmo 81. Salmo 81, versículo 11 y 12. Pero mi pueblo, dice Dios, no oyó mi voz. Israel no me quiso oír. Los dejé, por tanto, a la dureza de su corazón. Caminaron en sus propios consejos. Jacobo no quiso oírle a Dios, no quiso a Dios porque rechazó la palabra con menosprecio y desprecio. Así que Dios lo dejó para que ande conforme a sus propios consejos, para que camine en sus propios consejos. ¿Y cómo crees que eso va a terminar? ¿Cómo crees que eso termina? Ok, no voy a leerlo todo, pero Pablo lo hace. Pablo tomó consigo a aquellos hombres. Y él entra y luego se rapa la cabeza y causa un problema. Entonces toda la ciudad empieza este alboroto, ¿ok? Toda la ciudad se conmovió, se agolpó el pueblo apoderándose de Pablo, le arrastraron fuera del templo, inmediatamente cerraron las puertas, procurando ellos matarle, pero matarle a golpes, ¿ok? Es que hasta que llegaron los soldados dejaron de golpear a Pablo y ellos están gritando, muera, 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 ¿ok? Y Dios le da como una buena oportunidad de predicarles a Cristo, gracias a Dios por su provisión y su gracia. Pero hermanos, Jacobo quiere que Pablo se finja, que aparentarse, de actuar como si estuviera cumpliendo con un voto de Nazareo para que los judíos de Jerusalén crean que él anda ordenadamente guardando la ley. Pablo no, es que lo hace. Pablo no estaba guardando toda la ley. Entonces, Dios dice, papito, si usted quiere andar en sus propios caminos, ande en sus caminos, vamos a ver cómo le va. ¿Y cómo le fue? Man, horrible. El problema existe. Vamos a ver algo en Mateo 15. Ya estamos en la conclusión. El problema existe cuando los creyentes
elevan sus tradiciones encima de la palabra de Dios. O sea, el problema es menospreciar la palabra de Dios, que no apreciarla tal como debe. Menospreciar la palabra de Dios porque usted aprecia su propio parecer demasiado. Los fariseos en Mateo 15 se acercan a Cristo Jesús, le hacen una pregunta. Entonces se acercaron a Jesús ciertos escribas y fariseos, nuestros amigos fariseos que van a aparecerse otra vez en Hechos 15. Fariseos de Jerusalén, diciendo, ¿por qué tus discípulos quebrantan la tradición de los ancianos? Porque no se lavan las manos cuando comen pan. Y Cristo, como un buen judío, contesta la pregunta con otra pregunta. Mateo 15:3, respondiendo él, les dijo, porque también vosotros quebrantáis el mandamiento de Dios por vuestra tradición. Ahora va a sacar a relucir el problema, men. Porque Dios mandó diciendo, honra a tu padre y a tu madre, uno de los 10 mandamientos, y el que maldiga a padre o a la madre muera irremisiblemente, parte de la ley de Moisés, que forma parte del pacto de Moisés. Pero vosotros decís, cualquiera que diga a su padre o a su madre es mi ofrenda a Dios, todo aquello con que pudiera ayudarte, ya no ha de honrar a su padre o a su madre. Así, véalo, habéis invalidado el mandamiento de Dios por vuestra tradición. Entonces, Cristo contesta la pregunta con otra pregunta y con su pregunta saca a reducir el problema. El problema es este. Habéis invalidado el mandamiento de Dios, la escritura, la revelación de Dios por vuestra tradición, su parecer. ¿Ok? Ellos habían elevado su tradición, su parecer, encima de la palabra de Dios. Menospreciaron la palabra de Dios porque apreciaban su propio parecer más. Los fariseos habían inventado todo un juego de reglas, todo un juego de mandamientos, ¿ok? Si usted sabe algo de eso, es lo que llegó a ser el Mishnah y no sé qué, pero todo un sistema de leyes para guardar la ley de Moisés. Es increíble, ¿ok? Esta ley de los fariseos llegó a ser el ADN de ellos, el ADN de los fariseos. Como ser fariseo era ser así, sus tradiciones, su doctrina, sus enseñanzas. Es que llegó a ser como ellos ejercían el ministerio, era su filosofía de ministerio, para usar nuestra jerga. Y el regaño del Señor Jesús aquí en los versículos 7, 8 y 9, buenísimo, pero buenísimo para nosotros porque hay mucha instrucción aquí para nosotros. Vea lo que dice, hipócritas, bien profetizó vosotros Isaías cuando dijo, este pueblo de labios me honra. Ustedes, yo creo que hay dos personas que después de cuánto tiempo llevamos ahora, como hora y 20. Dos de ustedes están todavía siguiendo este video. Vea, este pueblo de labios me honra. De labios, dice Dios, me honra mi pueblo. Como la mayoría de los cristianos hoy, en la mayoría de las iglesias, honra a Dios de labios en los servicios de adoración y alabanza los domingos. Pero, versículo 8, mas su corazón está lejos de mí. ¿Cómo es? Vea, es que con sus labios honran a Dios, cantan alabanzas, adorando a Dios. Pero sienten a Dios cerca cuando están cantando. Pero su corazón está lejos de Dios. ¿Cómo es que usted puede acercarse a Dios? ¿Cómo es que usted puede acercarse a Dios para conocerlo? No para sentirlo, no, para conocerlo. Porque Él quiere que usted lo conozca. Para estar cerca de Él, en una relación íntima, una amistad íntima, conocerlo. ¿Cómo es que usted puede hacerlo? Todos los días. En donde se reveló Dios de tal manera que nosotros podamos conocerlo como amigos íntimos, como nuestro Padre, como hijos de nuestro Padre. La Escritura. Como dije al principio, la Escritura es la autorrevelación de Dios nuestro Creador. Pero ¿cuántos del pueblo de Dios? ¿Cuántos traen una Biblia a la iglesia, al servicio de los domingos? ¿Cuántos? Y pregúntales por qué. Ellos lo dicen, no la necesito. O el pastor no la usa, o llego para la música, o él solo predica como 10 minutos, o lo ponen todo en la pantalla, no la ocupo. Toda la escritura que Dios nos dio, la revelación de nuestro Dios, nuestro Creador, para conocerlo.
Y no nos importa suficiente para llevar una Biblia a la iglesia. Y un pastor que crea un ambiente en donde la gente dice, no la necesito. ¡Ay, qué vergüenza! ¿Cuántos del pueblo de Dios, de los que llegan los domingos para cantar y levantar sus manos, adorando y alabando a Dios, cuántos de ellos leen la Biblia? ¿Cuántos de ellos han leído la Biblia una vez? ¿Cuántos quieren conocer a Dios? Tanto que estudian la palabra de Dios para acercarse a Él, para estar con Él, para andar con Él, para conocerlo. No, más bien la mayoría de los que se llaman cristianos hoy en día honran a Dios de labios, pero su corazón está bien lejos de Él. Y por esto en vano me honran. En esto en vano honran a Dios con su adoración y alabanza. Dios no está escuchándoles. Porque el pueblo de labios me honra, su corazón está lejos de mí. Porque es en vano, porque están enseñando como doctrinas, mandamientos de hombres. Siguen el ADN de su iglesia, siguen la filosofía de su ministerio, siguen la tradición de su iglesia, siguen lo que sea, el parecer de su pastor o siempre lo hemos hecho así. No, así es como me gusta. En vez de apegarse a la palabra de Dios, son como Jacobo. Dicen de labios, dicen, honran a Dios de labios, no lo hacen. No lo viven. Sus corazones están lejos de Dios porque menosprecian la palabra de Dios. Vea, el problema de los fariseos persistía en la iglesia de Jacobo en Jerusalén. El problema no era tanto el celo por la ley, porque eran judíos y uno entiende, tienen celo por la ley, está bien. El problema era que llegaron a preferir sus tradiciones, la circuncisión, guardar la ley sobre la revelación que Dios le dio. Dijeron en Hechos 15 con sus labios que reconocieron la revelación de Pablo como Dios, como de Dios, como la autoridad de Dios, revelación de Dios a través de Pablo. Pero después que hicieron lo que bien les parecía, lo que querían. Menospreciaron la palabra de Dios en Hechos 15, despreciaron la palabra de Dios en Hechos 21. Y Dios los dejó. Es como decir, bueno, papito, si lo quiere, adelante. Si lo quiere así, vamos a ver cómo le va. Y dice lo mismo a nosotros hoy en día. ¿Y cómo nos va? ¿Cómo nos va en las iglesias hoy en día? Mi mensaje es apegarse a la Biblia. Apegarse a la revelación que Dios nos dio para que nosotros podamos conocerlo y saber lo que Él quiere de nosotros. Si no nos apegamos a la Biblia, Dios nos dejará y permitirá que andemos en nuestros propios consejos. ¿Por qué cree que las iglesias hoy en día están en tal mal estado? Porque Dios se ha apartado de nosotros. Porque nosotros nos apartamos de Él, de su revelación, haciendo el ministerio tal como nos da la gana. Cuando Dios estableció la iglesia, el propósito de la iglesia, la estructura de la iglesia, la dirección de la iglesia y cómo quiere que la iglesia funcione. Dios se ha revelado en la Escritura. Lo hizo para que nosotros podamos conocerlo y vivir cerca de Él. ¿No es que usted quiere esto? Que terminemos en este versículo. ¿Ok? Esto es lo último. Vea lo que dice Jesús. Juan 17:3. Jesús está orando al Padre y dice, esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Jesús equipara la vida eterna con conocer a Dios. O sea, la vida eterna es igual a conocer a Dios. Conocer a Dios es la vida eterna. Entonces, conocer a Dios, una búsqueda de conocimiento de nuestro Creador, escudriñar, el conocimiento de nuestro Creador, buscar esta intimidad, esta amistad íntima, esta relación de padre e hijo, esta búsqueda de conocimiento, esta búsqueda de amistad íntima con Dios será la ocupación principal del creyente a lo largo de la eternidad. Quiero que piensen esto. La búsqueda de conocimiento de una amistad íntima con Dios será la ocupación principal del creyente a lo largo de la eternidad. Ay, pero qué aburrido, toda la eternidad, ¿cómo vamos a estar tocando arpas y cantando? No,
vamos a estar conociendo a Dios y a Jesucristo, a quien Él envió. Oh, sí, ahora sí, ahora sí pica la interés. Ahora sí, Dios se ha revelado a través de la Escritura, por lo cual Él puede ser conocido. Entonces, termino con esto. Tu corazón, mi hermano, mi hermana, tu corazón está lejos de Dios. Si tu ocupación principal hoy, lo que más valoras en la vida, tu ocupación principal no es la Escritura. Conoce a Dios aprendiendo la revelación de sí mismo que Él te dio a ti. Por eso que digo, aprenda la Biblia, haga lo que le dice. Así de sencillo. Si no es nuestra ocupación principal conocer a Dios por medio de la revelación que Él nos dio, menospreciamos la palabra de Dios o la despreciamos. Entonces, los dejo. Gracias por haber visto la video hasta aquí. Si es que has llegado aquí, espero que esté bien y que este mensaje ha sido una bendición. Nos vemos en el próximo. Hasta entonces, aprenda la Biblia, haga lo que le dice y nos vemos.